intento partir un poco de esta, déjame cerrar eso, de esta idea. Tomé una provocación de Carmen que se le tomó de una conversación que hice hace algunos años con Caio Norato, que es un educador y académico, investigador en Brasil, en que justo estábamos hablando sobre la noción de mediación y a partir de la experiencia de la Bienal, pero también a partir de otros contextos. Y a partir de, entonces, desde la provocación de Carmen, había esta idea de pensar como la mediadora más allá de ser un puente, ¿no? O sea, la mediación artística más allá de un lugar que vincula el público a una obra de arte, y la mediadora, esta figura, como más allá de un puente. No pasa así. La primera cosa entonces que me ocurre un poco situar es una comprensión que tengo y que construí a lo largo de algunos años, justamente reflexionando en la práctica sobre la mediación, que es la mediación no es representación. Entonces la mediación no es un texto, una interpretación de algo para alguien o un puente de un lugar al otro, sino que hay mucho más caminos irregulares, inexatos en eso. No está intentando representar algo, sino que se tiene un par de aspectos y características mucho más complejas que tienen que ver con contextos, ¿no? Contextos políticos y sociales, con quiénes son las mediadoras, de dónde vienen, cómo, de dónde sale su educación, cuáles son sus contextos, qué otros aportes presentan al contexto de la mediación, ¿no? Al acto de mediar. Entonces, si la mediación no es representación, ¿quiénes son y qué hacen, ¿no? Los mediadores? Y ahí, un poco a partir de esta provocación de Carmen, tomé estas palabras o estos términos que son muy comunes, todavía siguen siendo, para pensar qué hace una mediadora. La mediadora es un puente entre el público y la obra de arte, entre un discurso y un alguien, y que se ha pretendido por muchos años, por lo menos cuando empecé a trabajar, como un lugar de conciliación, no jamás como un lugar de conflicto. Es con el hecho de formar público, entonces había casi siempre la intención de que la mediación como puente pudiera construir una idea y una experiencia de conciliación, ¿no? Jamás pudiera operar o habitar los conflictos y partir de ahí. O por otra parte, dejar las cosas en abierto. Es como si tuviéramos que al mediar, acalmar ánimos en nombre de la educación, o conciliar informaciones, conciliar cuestiones políticas y sociales, en nombre de un acceso y de una experiencia artística. Pero la vida es mucho más compleja, ¿no? Y un mediador, una mediadora no es una figura idónea, y no es una figura que no tiene experiencias de vida, y que no es alguien neutro, es alguien que viene, que llega con un par de experiencias, con un par de información, con sus conocimientos, con una trayectoria que no es igual, que nunca es igual. Y por muchos años, por lo menos en Brasil, en el contexto del arte, se esperaba y se trabajaba por una homogeneización, o sea, por volver todo como un discurso único alrededor de las obras de arte, en que los conocimientos de estas mediadoras, de estos estudiantes o graduados o posgraduados en arte, y no solamente en arte, y eso podemos hablar también, pudieran como ser un puente que iba a conciliar y generar una experiencia agradable, una experiencia positiva, entre comillas, entre el arte y el público. Y cuya información o cuyo discurso estaría entonces también
mediado por el discurso del arte y nunca por otros discursos y otras narrativas. Y un poquito más allá de eso, que sería hecha siempre desde dentro hacia afuera. O sea, desde dentro de la institución hacia afuera de la institución. O sea, desde el educativo hacia los públicos. Y nunca pensando al revés, desde afuera hacia adentro, y tampoco pensando desde adentro hacia adentro. En el sentido de que una mediación, así como una curaduría educativa, y vamos a ver un poquito más adelante eso, tiene la capacidad, o quizás dentro de mi punto de vista, el poder, o es uno de sus objetivos, educar a la propia institución. Considerando, ahí tenemos que entrar en otros debates, que es considerando cómo las instituciones están estructuradas históricamente. Entonces, la educación, aunque esté construida históricamente como un sector que se, que se dirige hacia afuera, ¿no? O sea, en generar procesos de traducción, entre comillas, o discursos de la institución hacia afuera en nombre de una posible educación, eh, tiene también el poder de generar otras narrativas, otras preguntas y otros cuestionamientos hacia adentro en relación a la propia estructura o a la propia manera como está estructurada la institución. Claro, eso, eso dentro de un campo ideal, ¿no? Pero no siempre pasa. Entonces, por ejemplo, cuando hablo del puente o de la conciliación y más allá de ahí, desde el arte, estoy siguiendo un plan que por lo menos en Brasil lo seguimos por muchos años. Mi experiencia en la Bienal fue completamente diferente. Una de las primeras cosas que hicimos, por ejemplo, cuando llegué fue, las mediadoras en la Bienal eran estudiantes y graduadas, a veces posgraduadas, y no solamente en artes, pero en la área de las humanas. Y una de las preguntas que me hice en aquel momento, en 2005, fue, si estamos hablando de una Bienal de Artes Visuales, ¿por qué las mediadoras tienen que venir solamente del campo del arte, de la Facultad del Arte, de la formación en arte, en filosofía, en humanas, y no pueden venir de otros campos? Si estamos hablando de una producción y un tipo de conocimiento artístico que justamente está basado en su relación transdisciplinaria con otros campos, que es el arte contemporáneo, se alimenta de la botánica, de la ingeniería, de la astronomía, de otros tipos de conocimiento que escapan al conocimiento estricto del arte. ¿Por qué las mediadoras tienen que venir y tienen que, bueno, formarse, graduarse? ¿Por qué este equipo tiene que ser formado por estudiantes solamente de artes o graduados y posgraduados en arte? Y ahí empezamos un proceso que fue de formar un equipo, y era un equipo bastante grande, como 150 mediadoras, completamente diverso. Eso nos ha enseñado también a percibir eh, otras formas de hacer educación y otras maneras de pensar la propia institución. Otro factor bastante importante con este acto de abrir el equipo a gente que venía de distintos campos de conocimiento tenía que ver con entender la mediadora como el público primero de la Bienal. O sea, la mediadora no era solamente el puente, sino también el principal público de la Bienal. En su mayoría eran estudiantes y no solamente, pero tenía ahí, justo por el contexto de Porto Alegre, por la formación que la Bienal también generaba al pensar estos procesos de formación de mediadores, se armaba quizás una otra noción de mediación, una otra noción de mediadora y mediador. Y entonces todas estas reflexiones vienen de este lugar. Y vienen de este lugar porque el punto
nos dimos cuenta que el punto en realidad era el sentido de educación desde el cual se piensa, trabaja y opera. Entonces, y ahí salgo un poco como de la mediación per se, de la mediación artística o de la mediación como la encontramos en contextos museales, institucionales, o de la figura de la mediadora o educador o guía, y va a depender mucho de institución para institución y de sentido de educación que esta institución lo lleva consigo o no. Entonces, el punto nos parecía, y cuando hablo que estaba, que la mediación se hace no solamente hacia afuera, sino hacia adentro. Eso me ha hecho pensar mucho sobre justamente el sentido, que el punto era el sentido de educación desde el cual operaba, pensaba y trabajaba la propia institución. Históricamente, tanto en el contexto de las instituciones de arte, museos y proyectos artísticos, como en la estructura social, no sé por qué eso ahora, en la que vivimos, la educación ha ocupado una posición bastante paradójica. Por un lado, es reconocida como un lugar de suma importancia en el discurso, ¿no? Para el ejercicio de la crítica y de la imaginación política. Por otro lado, la tratamos en la práctica como un sector subordinado en la jerarquía de los discursos y prácticas institucionales. El surgimiento y popularización de la curaduría pedagógica en este sentido, en la primera mitad de la década de 2000, ay por Dios, ha producido algunos cambios que otorgaron más respeto y valor a la educación en el contexto del arte, seguramente. Pero hay ahí un montón de otras cosas, ¿no? La creación de esta nueva categoría fundamental para la revisión de enunciados y modos de operar no significó, sin embargo, una garantía de cambios estructurales efectivos en cuanto a las pedagogías institucionales. O sea, el hecho de que surgieron y salto de la mediación a la curaduría pedagógica para pensar no la mediación artística per se, sino el acto de mediar y cómo dentro de una institución lo que llamamos educación construye ese acto de mediar. Entonces, una de las cosas que surge en los años 2000 y la Bienal de Mercosur es bastante responsable por eso, es la figura de la curaduría pedagógica. La curaduría pedagógica eh, surge como, hay muchas maneras de leerla, yo la leo como una posibilidad de mirar hacia adentro de la institución. En general, las instituciones leen como una posibilidad de pensar de forma más abierta los procesos educativos. Y ahí vamos a encontrar muchos modelos que se llevaron a cabo y que siguen o que no. Desde mi punto de vista, su función, o sea, su aparición, su surgimiento es bastante importante porque marca una tensión, pone luz o marca una tensión en la educación dentro de las instituciones, pero en la práctica no cambia el pensamiento y las pedagogías institucionales. ¿Qué quiero decir con las pedagogías institucionales? Las pedagogías institucionales son el conjunto de metodologías y prácticas que componen y dan forma a una institución, organización o proyecto de arte. Con eso no estoy diciendo que son las actividades educativas o las narrativas educativas o todo el servicio, el pensamiento que se hace desde del educativo. Lo que llamo pedagogías institucionales va un poquito más allá de esto. La educación, por ejemplo, en general cuando hablamos de la educación en una institución, de pronto nos dirigimos, ¿no? Dirigimos nuestra mirada y nuestra comprensión al departamento educativo. Pero la educación no solo hace el departamento educativo, es mucho más compleja que eso. Y ahí la mediación, volviendo al principio, la idea de la mediadora como no un puente, sino como un lugar como, que tiene otras funciones y que es interno y externo, ¿no? Y que es un lugar
de pensamiento crítico, no solamente hacia afuera, sino hacia adentro, tiene mucho que ver con eso. La educación de una institución, organización, proyecto o espacio de arte está seguramente en las actividades educativas y o públicas, pero también en los contratos, en los ingresos, en la taquilla, en las narrativas y discursos curatoriales, artísticos, institucionales, en las paredes o muros, en los mensajes publicitarios subliminares, en los modos de organización, en las jerarquías, en los tiempos y espacios de trabajo, en el color del equipo, en las políticas misóginas, en los discursos antirracistas, en las temáticas, en la responsabilidad sobre la elección de temáticas, en la ilustración de las temáticas, en negarse a hacer de todo una temática, en los debates no llevados a cabo, en lo olvidado, en la necesidad de revisión histórica, en la necesidad de revisión laboral, en las apropiaciones y modos de capturas, en las negociaciones, en no negociar lo innegociable, en lo que está dentro y también en lo que está fuera. O sea, la educación no está solamente en las acciones y programas organizados y pensados desde el Departamento de Educación, sino desde toda la manera como se organiza, se estructura la institución. Y eso va a decir mucho de cómo opera tanto la curaduría pedagógica como la mediación. Con eso, ¿qué quiero decir? Que educación no es sinónimo de programa educativo, aunque el contrario lo sea. Que ocupar la palabra educación no es garantía de educación y que muchas instituciones lo hacen sin saber y sin reflexionar suficientemente sobre qué sentido de educación están compartiendo. La educación no está solamente en lo que llamamos educativo. La educación de una institución, organización, espacio o proyecto de arte no la hace solamente el Departamento de Educación, la curaduría pedagógica, el mediador o la mediadora o la artista pedagoga. Las decisiones, metodologías, acciones y prácticas llevadas a cabo por una institución, organización, espacio o proyecto de arte configuran el conjunto de pedagogías desde las cuales operan esta institución, organización, espacio o proyecto. Ellas nunca son imparciales. O sea, no está solamente en la curaduría pedagógica o en la mediación. Está en todo eso. La educación de un departamento de educación o de un proyecto educativo siempre será hacia afuera y hacia adentro, sea esta su intención o no, o sea esta la intención de la institución o no. La de una institución, organización, espacio, proyecto de arte también. Luego, aunque sea tarea de la mediación o de la curaduría pedagógica, generar espacios de aprendizaje, reflexión y debate y trabajar en nombre de la educación, la responsabilidad sobre el sentido de educación engendrado por una institución, organización, espacio o proyecto de arte nunca será solo del área educativa. Y creo que eso es muy importante para pensar qué queremos con la mediación, qué queremos con el departamento educativo, qué queremos con la curaduría pedagógica cuando existe. En una sociedad utilitaria como la nuestra, hacerse cargo de la educación es una corresponsabilidad política hacia adentro y hacia afuera. Y lo que quiero decir con eso es que la educación en un proyecto, organización o institución es hecha de una manera directa, pero también subliminar. Todas las acciones construidas, pensadas por una institución, un proyecto o una organización, son acciones de mediación. O sea, está mediando algo en el sentido de que está produciendo conocimiento, saberes, provocando, compartiendo información de una manera u otra. Cada una de sus acciones y de sus actos engendra un sentido de educación, aunque no piense sobre eso. En la práctica y desde nuestras prácticas, eso consiste en desentrañar, ¿no?, el conjunto de fuerzas que operan bajo normas universales para construir colectivamente la educación como un lugar de corresponsabilidad. Si queremos pensar la mediadora o el mediador más allá del puente, o pensar la educación
como algo que se hace hacia afuera y hacia adentro. ¿Y por qué hablo de hacer hacia adentro? Porque históricamente las instituciones, los museos, se construyen como aquellos que enseñan, ¿no? Y ahí son otras reflexiones que podemos hacer, que son bastante complejas. Pero cuando vemos o comprendemos un museo, vamos a este lugar para aprender, para tener una experiencia, pero nunca tratamos de pensar y situar estos espacios, estas instituciones como lugares que pueden aprender. O sea, más que enseñar, quizás hay ahí un lugar que sea el de aprender, cómo las instituciones aprenden o qué aprendizajes pueden tener. Y más allá, creo que quizá la pregunta hoy es qué pueden aprender, ¿no? Considerando toda la estructura histórica ahí en los procesos coloniales, ¿no? O sea, cómo se estructuran los museos, haciendo un paréntesis en la ponencia y trayendo otras cosas que para mí también tienen que ver con educación, con el sentido de educación que estamos construyendo colectivamente, es que en general comprendemos los museos como espacios de memoria histórica, eh, pero son figuras históricas, son figuras protagónicas en la construcción histórica. Entonces tienen mucha responsabilidad sobre lo que se ha construido eh, como arte, como educación, como conocimiento. Entonces, cuando hablo de la educación más allá del departamento educativo, estoy hablando justamente de la importancia de las instituciones de entenderse integralmente como figuras históricas que construyen, producen y reproducen conocimiento. O sea, como espacios de educación mucho más complejos. Luego, volviendo ahora, cuando trabajamos con arte, aunque no queramos o no queremos, siempre estamos haciendo educación, no como traducción, sino como otra forma de pensar el mundo. Cada tomada de decisión, cada elección, cada palabra de nuestro discurso, sea una mediación, sea un proyecto artístico, sea en un proceso curatorial, bueno, y también cada contradicción genera mensajes directos e indirectos. Estos mensajes son leídos por alguien más y esto también recibe el nombre de educación. La cuestión principal y práctica de todo eso es si la educación es un hecho y no hay cómo escapar de ella, y si nuestras formas de investigar, de organizarnos, de actuar en el campo del arte consisten en nuestras pedagogías, desde qué comprensión de educación queremos actuar, trabajar y qué sentido de educación queremos construir. Cómo construir códigos éticos desde nuestras prácticas que respecten eso. Cómo estos códigos aparecen y o ganan forma en los programas, textos, expos, escuelas, proyectos, curadurías, mediaciones que creamos. Y ahí volvemos al principio, cuando hablaba que las mediadoras no son puente o no son solamente puente en estructuras tan complejas como los museos y las instituciones de arte. Ser puente es seguir con una lógica que ya no nos sirve más. No evitar el conflicto es seguir con una lógica que ya no nos sirve más. Es advogar en favor de un tipo de razón del cual ya no queremos más, el cual no nos sirve más, el cual estamos tratando de revisar. Entonces, claro, mucha gente va a hablar de eso de manera situada en la mediación o en la curaduría o en las prácticas artísticas. Desde mi punto de vista, todo está entrañado. Usar la palabra educación es de una responsabilidad tremendísima. Y cuando una institución, por ejemplo, genera un espacio de mediación bastante radical o experimental o súper interesante en términos artísticos o mismo educativos, pero sus prácticas, sus pedagogías institucionales, todas aquellas que he mencionado antes, contradicen este espacio experimental.
Entonces, ¿desde qué sentido de educación estamos hablando? Quizás este es mucho más mi pregunta y mi punto de partida para pensar cómo actuar en el campo del arte, haciendo mediación desde la mediación artística, desde la curaduría, desde la práctica artística, desde de la investigación. Bueno, que me parece hacer más sentido en este momento.